Pues de nuevo, buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio sobre la privatización de la medicina y los efectos nocivos para la población del grupo de discusión crítica. En esta ocasión estamos la doctora Edna Duarte, aquí enseguida de mí. Hola. El ingeniero Humberto Bermúdez, el licenciado Daniel Alarcón, el maestro Jorge Mondragón y su servilleta, el maestro Fernando Márquez. Y pues sin más preámbulo, le voy a dar la voz a la doctora Edna Duarte. Ya lo dije. Bueno, les digo, le voy a dar la voz a la doctora Edna Duarte. Les recordamos que cada quien tiene 1 minuto y medio para hablar. Encantada de estar nuevamente con ustedes. Gracias por conectarse. Y este tema es muy polémico. Yo, desde el punto de vista médico, es lo que voy a hablar, con 30 años o más de experiencia en mi especialidad, en el área de ginecología. Yo lo que puedo decirles es que soy médico pues, de primer contacto, que el paciente siempre hay que pensar en no dañar y no olvidarnos de que la medicina no se trata de ser un trabajo lucrativo. Se los digo porque nosotros ante las farmacéuticas, que es un voraz mercado, tratan de que, quizá no todos los médicos piensen así, pero yo siempre he tratado de que siempre sea la bioética por siempre ante pensar en enriquecerme, ¿no? Porque una farmacéutica me ofrece tantas compensaciones o unas becas para ir a congresos y con la condición de que yo le recete tantas recetas de su medicamento y me dan copia hasta para que yo enseñarles la copia de que estoy cumpliendo. Y por otro lado, si yo voy a ser speaker de un laboratorio que invitan a dar un tema de anticoncepción, pero quieren que yo hable mal de los otros y bien del de él, pues lógicamente eso no es ético y jamás yo me he prestado a eso. Claro que eso implica ciertos no beneficios que me tienen tachada como médico que no les conviene. Sin embargo, yo estoy a gusto y vaya que estoy hablando de bastantes años en esta área de la ginecología donde vemos hasta en cuestiones de aparatos, el dispositivo, por qué sí, por qué no, y desde qué edad, y cuál, y quién, y que hay contraindicaciones, y que no todo es para todos. Es donde yo tengo que ver inclusive las posibilidades de la paciente. Nosotros no estamos peleados con la medicina natural tampoco. Yo soy una de las personas que estudia mucho en ese aspecto también, y claro, todo que tenga fuente de investigación. Una de las soluciones sería que desde los nuevos estudiantes no estén viendo el lucro en la medicina, sino el ayudar. Esta pandemia, inclusive a los médicos nos está haciendo recapacitar qué estamos haciendo, qué es lo que está pasando. Entonces, desde los jóvenes, no olvidarnos del juramento hipocrático, ante todo no dañar. Gracias. Gracias, doctora. Ahora le daremos la palabra al ingeniero Humberto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues retomando un poquito lo que dice la doctora Edna, ¿no? O sea, de cómo hay ciertos beneficios o cierta aislamiento o no ventajas de parte de este tipo de empresas hacia algunos de la comunidad médica que son los que están directamente con los pacientes. Y esto se debe principalmente a la lógica empresarial que hay detrás de esto, ¿no? O sea, el enfoque que se tiene en la industria y que no es exclusivo de las industrias farmacéuticas y de equipo médico, es algo que está en todos los demás sectores. Y lo que ha sucedido es que con la financiarización del mundo, lo que pasa es que se privilegia más el cuánto puede llegar a tener de valor una empresa en el mercado, en los mercados de valores, en detrimento, claro, de pues otro tipo de cosas de su propia industria. Entonces, tenemos empresas farmacéuticas y empresas de equipo médico que dejan de privilegiar la investigación y desarrollo y una verdadera ayuda hacia la humanidad para desarrollar tanto medicinas como equipo que puedan resolver problemas y curar enfermedades. Otro de los temas que yo creo que es importante mencionar es que a veces está alejado un poquito la comunidad médica del resto del proceso de investigación y desarrollo que tienen estas empresas y de la aprobación por parte de instituciones como la FDA y COFEPRIS y demás institutos regulatorios. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se están haciendo aprobaciones de nuevos medicamentos o de nuevo equipo médico, pues se aprovechan estas empresas de algunas de las lagunas legales que existen para obtener las aprobaciones en fast track, ¿no? Y esto, pues, ¿qué significa? Que posteriormente empezamos a notar o a tener
pues, problemas con pacientes y problemas que son muy severos, ¿no? O sea, hay N cantidad de ejemplos de eso. Entonces, yo creo que eso es uno de los temas que también se deben ¿cómo se llama?, de tener en el foco. Gracias. Gracias, Humberto. Ahora le toca el uso de la palabra al maestro Jorge Mondragón, alias El Mondra. Mondra, no te escuchas. ¿Le pusiste Join Computer Audio? No. No te escuchas. A ver, habla. ¿Ya me escucho? Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Para no dilatar más esto, bueno, ya Humberto y la doctora tocaron un poco el tema sobre las farmacéuticas. Efectivamente, por contradictorio que parezca, las grandes farmacéuticas o la mayoría de las empresas farmacéuticas dan muy poca prioridad al derecho humano de la salud, cuando debiera ser, digamos, su principal función o su rol estratégico, más que nada. Si bien es cierto, la principal función de una empresa es obtener ganancias, el asunto aquí es que estamos hablando del tema de la salud. Y en esta industria cuyos clientes, los clientes finales son de alta vulnerabilidad, es decir, personas con enfermedades, les dan a estas un margen de mucho mayor ganancia de otras industrias para poder fijar los precios, o para que más bien los precios sean asequibles. Y nos debemos de preguntar de qué forma estas industrias, cómo ejercen estas industrias el poder, ya sea en el mundo, en los países. En primer lugar, ejercen presión sobre los legisladores en todos los países, ¿no? O sea, hablamos desde Washington, en San Lázaro, en Chile, en todos los países. También de qué otra forma estas farmacéuticas pueden ejercer presión mediante sus cabilderos en la Organización Mundial del Comercio, a través, por ejemplo, de mecanismos para que se apliquen a rajatabla injustos derechos de exclusividad sobre medicamentos esenciales que sirven para infinidad de enfermedades, ¿no? Entonces, por aquí sería el inicio del debate. Muchas gracias. Gracias, Mondra. Ahora le toca el turno a nuestro compañero licenciado Daniel Alarcón, alias El Dani. Bueno, muchas gracias a todos. También muchísimas gracias a Champal News, pues, por abrir espacios para platicar de temáticas como estas. Yo hago la reflexión un poco sobre cómo la medicina, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX y ahora de forma más voraz en el siglo XXI, pues ha sido absorbido por las empresas farmacéuticas y tecnológicas. Y esto ha generado de cierta forma que hay un divorciamiento entre la medicina y la ética y la moral. Y esto es resultado precisamente del sistema capitalista preocupado solamente por el lucro. Un ejemplo muy, muy claro es Estados Unidos, donde la realidad es que muchos médicos, por más éticos y morales que sean, se ven obligados a adoptar el sistema, porque de otra manera te quedas sin trabajo y pues te quedas sin comer y tienes una familia que atender. Entonces, esto es uno de los efectos cuando la medicina se rige por las reglas del mercado. En un sistema capital como este, donde la medicina es privada, por una parte es absorbida por la industria farmacéutica, por otra por la industria tecnológica, y en medio median las aseguradoras, pues muchas veces tienes que hipotecar tu casa solamente para cubrir los cuidados de tu salud, no contando los de la casa, los de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. El profesionalismo entonces médico transita por esta crisis y es auspiciada precisamente por estas grandes corporaciones que hacen de los médicos empleados de las corporaciones, y ellos tienen que sujetarse a estos modelos y prácticas que son impuestos precisamente por el mercado. Entonces hay que ver el problema de la medicina privada como un problema estructural y no tanto como de personas, no tanto como un problema de los médicos.
cierro diciendo que, en mi punto de vista muy particular, la medicina es uno de los campos que no debería dejarse, que no debería responder a las reglas del mercado. Gracias. Gracias, Dani. Y bueno, por último, me toca a mí participar. Toco puntos que mis compañeros ya, y mi compañera ya tocaron. Resaltar que estamos viviendo en una lógica capitalista neoliberal, donde las empresas transnacionales farmacéuticas lucran con la salud de las personas y, como ya lo comentaron, pues su interés principal es lucrar y lograr ganancias para los inversionistas. No les interesa la salud de los usuarios, ni siquiera les interesa el beneficiar a los empleados de a pie de ellos mismos, de sus empresas, mucho menos pues a los médicos. Incluso ni a las aseguranzas, ¿no? Que también son bastante trans las aseguranzas. Esto lo digo, ¿por qué? Porque el sistema cómo funciona depende del país. El laboratorio, una farmacéutica propone una patente, es aceptada y al tener la patente, ser el primero en sacar este tipo de medicamento o producto, tiene la patente por años. Puede ser 5, 7, 8, 9, 10, hasta 12 años, depende del país. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta cantidad de tiempo nadie más puede vender ese producto. Entonces, la farmacéutica que tiene la patente, pues pone el precio que le da su gana, ¿no? Y esto es sumamente negativo porque ni siquiera responde a la competencia que dice el capitalismo, que es una falacia esto de la competencia. Simplemente es la empresa, quiere lucrar y pues gana muchísimo dinero a costa del dinero de los pobres usuarios. Y también resaltar que este problema se acentúa por la legislación, la poca legislación que hay sobre las patentes. En lo personal considero que el Estado debería establecer su liderazgo en este tema, como estableciendo cuotas de patentes públicas para las empresas, que quiere decir que los obligue, si quieren operar y vender en el país, a que un porcentaje de todas sus patentes sean públicas, es decir, que no tengan tiempo de monopolización, sino que puedan recrearse estos productos por otros y que ahora sí sea la competencia la que rija cuál es el mejor para evitar la monopolización. Y esto quien lo puede hacer es el Estado, mediante legislaciones. Y la otra es que obligue a las empresas farmacéuticas transnacionales que quieran operar y vender aquí en México a que el 50% de sus recursos en investigación y desarrollo se vaya a proyectos de investigación pública. Un ejemplo es lo que están haciendo ahorita en CONACYT, la UABC, la UNAM y el IPN, que tienen 4 proyectos de vacuna y de ventiladores económicos, que gracias a esos proyectos de investigación pública se están produciendo sin lucro estos productos públicos para el uso de la gente, y es lo que se necesita ahora más que nunca. Bueno, esas serían nuestras participaciones iniciales. Procederemos ahora a un diálogo más abierto, entonces no sé quién quiera participar, puede hacerlo. No, de nosotros. ¿Alguien que quiera seguir el diálogo de Humberto, Sí. Daniel, Mondra? Pues mira, hay un punto que yo creo que es bastante importante, ¿no? De resaltar, justamente es el hecho que dices de la regulación. La regulación yo creo que es un poco de tabú, sobre todo ahorita en esta época que hay bastante, ¿cómo se llama? Como que pelea entre las corrientes de pensamiento en México y en el mundo. Pero hay un tema de regulación que es muy simple, ¿no? Si no está bien regulado, básicamente nos va a matar. O sea, eso es algo que creo que debemos de entenderlo, sobre todo en el sector salud, que es algo muy sensible. Si no hay una regulación correcta, y esto abarca desde la parte técnica, desde la parte de verificar que los fármacos estén correctos, que el equipo médico esté hecho de manera que no sea dañina hacia el paciente, pues lo que estamos asegurando y estamos logrando es salvar vidas, que eso es lo que debemos de poner primero en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro top of mind, ¿no? O sea, debemos de entender que esto es por nuestra propia seguridad, por nuestra propia salud. Que el tema de generar ganancias y hacer dinero y de que el negocio funcione, yo creo que no está para nada peleado
con el hecho de que se hagan bien las cosas, de que se hagan en pro y en beneficio de la misma humanidad. Entonces, el tema ahí es una legislación más robusta, una legislación que beneficie principalmente a la salud de las personas. Y yo creo que ahí es donde pues, se ha estado viendo en los últimos años que ha fallado bastante, ¿no? ¿Alguien más que desee participar? Yo, si quieres. Concuerdo muchísimo con lo que comentaban tanto Fernando como Humberto. Se ocupa trabajar mucho en la parte de leyes, de legislación, y también intentar atacar, como lo comentaba en mi primera participación, la parte de la estructura, toda esta estructura, de esta dinámica del absorbimiento de, por ejemplo, las industrias de la tecnología y la farmacéutica absorbiendo a la medicina, porque, como lo comentaba, no es un problema de personas, es decir, tú quitas al cabecilla de estas industrias farmacéuticas y tecnológicas o de la medicina, y ¿qué va a pasar? Que vuelve el ciclo otra vez, porque el que llega tiene que cumplir con la estructura de cómo se manejan estas dinámicas, porque si no, te quitan y vuelven a poner a otra persona. Entonces es un ciclo de nunca acabar. Entonces la legislación debe atacar eso que comentaban ustedes y también intentar, pues ahora sí que es flexibilizar esta estructura y irla a lo mejor hasta quebrando poco a poco. Sería todo. Igual, aquí está fallando mucho, yo creo, en México. Igual Mondra nos podría decir más la COFESE, ¿no? Porque hay una monopolización aberrante de las farmacéuticas en cuanto a ciertos productos y existen órganos como la COFESE que ya nos ha comentado Mondra que tienen muy poco poder y casi no pueden hacer nada, pero pues es el trabajo de la COFESE evitar los monopolios y asegurar la libre competencia. Y entonces, ¿cómo quieren que haya libre competencia si existen patentes por 10 años? Es algo totalmente inhumano, o sea, totalmente antihumanidad. Entonces, no sé si Mona nos puedas decir más de eso, tú qué opinas, o a lo mejor la solución se quita de la COFESE y hacer otro órgano, no sé. No se oye, Mondra. ¿Sí me escucho? ¿Me escucho? Sí, bueno. Sí, te escuchas. Ok. Sí, gracias. Estamos teniendo problemas con el audio, disculpen. Sí, mira, lo que comentabas, para ejemplificarlo en un caso muy reciente que vivió en México, ahorita tú lo que comentabas, Fernando, que vivió y que está viviendo todavía México, es el desabasto, no sé si recuerdan a los escuchas y aquí a mis colegas, no sé si recuerdan el desabasto del este medicamento contra el cáncer, que es el metotrexato, entre otros, pero fue principalmente que generó grandes debates por su desabasto. Siempre ha habido desabasto de este medicamento, pero se agravó sus últimos 12 meses. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para ejemplificar aquí el poder que tienen estas farmacéuticas y la escasa regulación que no solamente tiene en este caso la COFESE, como bien lo señalas, sino también el escaso oficio político que tenía la COFEPRIS. En este caso, se estaban comprando a precios exorbitantes estos medicamentos que estaban, en el caso de México, estaban monopolizados por un solo laboratorio. Un solo laboratorio es el que era el proveedor. Digamos que suministraba a todos los hospitales del país, que es el laboratorio PISA. Estoy hablando no solamente de hospitales públicos, sino también privados. O sea, imagínense que un solo proveedor maneje un medicamento esencial según los médicos, contra el cáncer. En este caso, el gobierno trató, digamos, de renegociar la compra
y también buscar otros proveedores, principalmente en India y en China. ¿Cuál fue la respuesta en este caso, de Laboratorios PISA? Creó un falso desabasto. Y no solamente contaminó un lote de 17,000 ampolletas de la presentación de 850 gramos. ¿Esto qué significó en este caso, para el sector salud mexicano? Un desabasto cerca de 4 o 5 meses más o menos. Obviamente generó molestias sin duda legítimas, ¿no? Por parte de los padres, madres, familiares de los pacientes con cáncer. Entonces aquí podemos ver cómo la escasa regulación, ya sea, no solamente es COFESE, que sí es el órgano encargado, digamos, de regular este tipo de actividades, pero también aquí vemos los escasos mecanismos con los que ha contado COFEPRIS para regular este tipo de prácticas. Ahora, si bien es cierto que existe este problema, aquí podemos ver y podemos ver la experiencia de qué puede suceder si no existe una buena planificación de cómo abastecerte de medicamentos correctos. Es decir, la población afectada pueden ser niños, o sea, la población más vulnerable. Entonces, sí se debe combatir esto, pero con una planeación muy escrupulosa. Si no, te puede afectar a todo el sistema de salud, como sucedió en este caso. Solamente estoy hablando de este medicamento, metrotexato, pero hay, por ejemplo, otros 4 o 5 en el último año y medio que ha querido combatir la COFEPRIS, que a mí se me hace, digamos, una acción positiva, el querer combatir esto. Sin embargo, digamos, la planeación no fue la mejor. Entonces, aquí podemos ver claramente dos cosas: la debilidad institucional mexicana y el grande poder de las farmacéuticas, que todos ustedes han comentado. Entonces, soluciones para esto digamos, serían únicamente dos, y dos nada más. Es tratar de hacernos de diferentes proveedores y desarrollar nuestra propia industria farmacéutica, que en la región solamente Brasil, alrededor del 2005-2015, generó más o menos una industria farmacéutica más o menos asequible, es una industria farmacéutica propia, es decir, con sus universidades y centros de investigación. Sin embargo, en los últimos 5 años ha ido en declive, hay que decirlo. Entonces, para los países de desarrollo es difícil combatir a este tipo de tiburones. No solamente es decir, así hay que combatirlos, pero ¿cómo? Hay que prepararse para eso. O sea, es una guerra, es literalmente una guerra, y para la guerra hay que armar con todo, digamos, en este caso tus soldados, y nuestros soldados serían los científicos y desarrolladores de diversos tipos de medicamentos. Entonces, quiero dar la palabra a otra persona para que continúe el debate. Muchas gracias. Ahí yo quisiera agregar que esto lo estamos sufriendo también con el COVID. O sea, si ves el precio de los ventiladores, poco antes de que empezara la pandemia, es un ejemplo, estaban a $50,000 y ahorita están a más de 120,000. O sea, más del 200% de aumento del precio. ¿Por qué? Porque hay demanda y porque quieren sacar provecho. También es un problema que vemos con el acaparamiento y la reventa de los productos higiénicos, los cubrebocas, las máscaras, las carátulas, gel antibacterial. Gente acaparó y revendió al doble o al triple, aprovechándose de una pandemia. Y esto es un problema muy grave que debería estar más regulado, ¿no? Y que haya un organismo
internacional, es decir, la OMS ahí yo sé que no tiene pues mayor cabida porque no es un órgano regulatorio, pero debería haber un órgano regulatorio, así como hay un órgano regulatorio de energía atómica, porque no hay un órgano regulatorio de ética médica, que es súper necesaria porque mata muchísimas personas en el mundo cada año, ¿no? Entonces quisiera poner ese tema en la mesa, no sé, para que me digan qué opinen, o alguien quiera hablarnos del COVID, o Yo. aquí la doctora Edna quiere hablar. Bueno, ahora que mencionas eso de los sistemas regulatorios, en la OMS sacaron un listado de qué compañías productoras de cubrebocas eran los que estaban autorizados o certificados, y que te fijaras en la certificación. Es muy importante eso. Y inclusive está en la página y ustedes lo pueden buscar. Inclusive con Gatell es una de las cosas que puso, está en la página. Lo que pasa es que si la gente no ve esos programas o no le interesa, nosotros lo vemos como médicos porque es nuestra área y necesitamos saberlo. Y nosotros pasarlo y estarlo pasando en nuestras redes, y este compra y este no es tan protector. Y otra, el N95, que es más específico para los médicos que están viendo a los pacientes con COVID, desgraciadamente la gente lo compra porque tiene la posibilidad, pero tú ni siquiera no estás viendo ni paciente, no eres ni médico. ¿Para qué usas ese? O sea, es una de las cosas que se insiste mucho en educar a la población. Pero sí es importante saber que empezaron a sacar otros que no estaban realmente regulados para ver pacientes con COVID. Tú puedes usar de los de tricapa si quieres estar más protegido en las áreas de mayor riesgo, como son los mercados, ¿no? Pero, por ejemplo, ya saliéndome un poco de los cubrebocas, una de las situaciones, y lo vivimos en carne propia, teníamos nosotros queriendo comprar un medicamento para el grupo de la 4ª generación de aquí de egresados de medicina, porque desgraciadamente el gremio médico está aquí en frontera bastante agredido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no está tratando en los seguros, no les cubre COVID. Entonces muchos están viniendo a tratar acá. Entonces cada vez está más repuntado los problemas de la gente hispana o lo que quiera que vive allá, y se viene a tratar a Mexicali y Tijuana. Mexicali por eso no baja y va a seguir subiendo. Y inclusive a mí me ha tocado ver pacientes que vienen desde Indio, caray, de haberlo sabido, pero bueno, yo las tengo que tratar, y más si son embarazadas. Pero yo les digo, si hay un procedimiento tengo que hacerte la prueba, y no es que estoy exagerando, pero sin embargo yo las entiendo. ¿Por qué no se trata allá? Porque no me cubre la aseguranza y me sale y no tengo el dinero. Hasta de allá nosotros en frontera estamos viendo esa situación. Ahora, cuando se van al Hospital General y hay un medicamento que es para la fase grave, que es contra la tormenta de citocinas, que es lo que hace la falla de órganos, son de los biológicos más caros. Estaban inicialmente, lo íbamos a conseguir en 47,000 para un amigo que estuvo internado y que todos íbamos a cooperar. Pues al ratito que ya lo queríamos, no había. En 5 días había, pues resulta que no pasaba, que Cofepris no lo pasaba. Yo no sé qué pasó ahí, pero que nomás lo pasó y subió 10,000 pesos más el mismo producto en el lapso de 5 días. Entonces digo, ¿qué está pasando? Y si lo traes del otro lado, porque estamos en frontera, va a salir mucho más caro que el que compres tú aquí en el país. Es donde las situaciones de aprovecharse de un dolor, como es una enfermedad global, mundial, y que va para largo, y estamos hablando de esto, se está hablando hasta de 3 años. 3 años, y pensando que vaya a haber una vacuna o no, porque hay mutaciones. Ya se está viendo que las primeras vacunas ahora resulta que ya mutó, y que esas vacunas no sirvan. Entonces, tenemos que estar listos a que hay que no bajar la guardia, y que hay que cuidar calidad de vida. Es a donde yo quiero aterrizar. No todo va a ser que el médico te va a responder. Tú, como ser humano, tú tienes tu responsabilidad de cuidarte. Deja el cigarro, deja el alcohol, haz ejercicio, cuídate, ámate. Es lo que quiero que sea mi última participación, porque la situación está difícil. Gracias. Nomás les quería comentar que nos informan que se corta mucho el audio. Es un problema de internet De cada quien. No, de la persona que nos está apoyando para la transmisión. Pero en cuanto termine, quizá hoy mismo, se va a subir ya el video con el audio claro, porque el video se grabó con audio claro, pero
por si las personas que nos están escuchando no lo entienden y se frustran, no se preocupen, no se preocupen. Se va a escuchar. Nos pueden escuchar. Yo quisiera ahí agregar un comentario sobre lo que dijo Edna y tomando parte de lo que dijo Mondra. Porque es importante, o sea, la creación y el tener una industria farmacéutica nacional yo creo que es un tema bastante prioritario y por lo menos lo que se puede observar desde mi punto de vista es que hay una poca disposición tanto del sector privado por generar estos emprendimientos como del sector gubernamental por apoyar y fortalecer este tipo de industria. ¿Y hacia dónde quiero ir con esto? Es el punto de involucrar más los institutos de investigación pública, como pueden ser el Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Nacional y las universidades de cada uno de los estados, en que se pudiera coadyuvar junto con la iniciativa privada para generar y empezar esta industria farmacéutica propia. Yo creo que muchas de las veces cuando abordamos este tipo de problemas dejamos de ver que se trata de varios actores que tenemos que ayudar a embonar, a engarzar bien para que esto funcione. Debemos de quitarnos un poquito los mitos de que regular es malo, porque regular realmente lo que va a hacer es que te permite tener un marco de trabajo en el que va a ser, en este caso, seguro, útil para la población. Y bueno, la otra parte que sí es importante es ¿cómo se llama? Todo este tema de involucramiento, de entender qué pasa con, por ejemplo, los hábitos alimenticios que menciona la doctora, cómo los podemos mejorar, qué otros actores industriales, o bueno, qué otras industrias o qué otros sectores empresariales fuertes con capacidad para poder hacer el lobbying están influyendo en todo esto, ¿no? Porque no es un tema aislado, o sea, tenemos una industria refresquera muy grande, que es de las más fuertes, de las empresas más fuertes de refresqueras están en México. Tenemos una industria alimenticia también bastante robusta y que todas ellas están simplemente asegurando el seguir teniendo las ganancias óptimas y estar creciendo año con año. Entonces, este es un tema que se debe de ver desde varias perspectivas y debemos entender que hay varios actores interfiriendo. Por ahí creo que hace mucho tiempo leía o veía que decían que la industria de la comida procesada te enferma y la farmacéutica te vende la solución. Y es una realidad. O sea, el hecho es de que somos un país de obesos, de hipertensos, de diabéticos, por malos hábitos alimenticios, por pésima, ¿cómo se llama? Hábitos en cuanto a temas de hacer deporte. Y tratamos de solucionarlo única y exclusivamente con la parte de farma, ¿no? Y eso no es ni sustentable en el tiempo, ni beneficioso para nadie. Entonces debemos, yo creo que de cambiar la lógica, pero les digo, o sea, con una visión más multidisciplinaria. Y aquí lo que dice Humberto es bien importante, ¿no? Y aquí de nuevo la importancia de que el Estado fije, obligue a las empresas a invertir en investigación pública. Todos los países, entre comillas, desarrollados, que son muchos de Europa del Oeste, Europa Occidental, el Estado obliga a las empresas a invertir si quieren estar en ese país y las empresas lo hacen. Y si ves el porcentaje de comparación de quién invierte más en investigación y desarrollo, es el 70% empresas, 30% Estado. Y aquí, y aún con lo poco que invierte el Estado, creo que es 85% Estado, 15% sector privado. Pues sí, así pues como, sí, así no va a haber nunca ser. dinero para nada. Ahorita el CONACYT está trabajando pues sin lucro, no está ganando nada, y los investigadores de los centros de investigación CONACYT de las universidades públicas no están ganando ni un 5. No puede ser. Y eso es una labor loable, y aún con falta de insumos y falta de apoyo, entonces es una cosa de que el Estado se debe poner las pilas y el apoyo, la legitimidad ciudadana de esta propuesta es amplia, porque a todos nos friega esto y está matando gente literal. Entonces aquí sería cuestión de voluntad política de los tomadores de decisiones y lamentablemente es el partido que sea, pues muchos están cooptados. Quisiera yo pensar que hay menos corrupción, pero los legisladores pues no todos son del partido en gobierno, hay de todos los partidos y pues siguen con sus vicios y lamentablemente los ciudadanos no tenemos mayor
capacidad de decisión más que el voto, que pues es un error porque deberíamos tener mayor incidencia de democracia directa para evitar este tipo de cosas, ¿no? Y pues yo concuerdo totalmente con Humberto, el problema de la calidad de salud en general de la población mexicana pues es pésima. Somos el país con mayor obesidad infantil en el mundo. No sé si ya somos primer lugar en obesidad más que Estados Unidos, ¿creen ustedes? O sea, hablamos de que en Chiapas es más barato y puedes encontrar más fácil una coca que agua. O sea, es una grosería eso, es una grosería. Y tenemos un montón de comida procesada en cualquier lugar sin regulación, que es lo que Gatell ha dicho que se necesita regular, y pues eso nos friega a todos. La obesidad te hace más susceptible a todas las enfermedades. Y el cigarro. La diabetes, la hipertensión, el cigarro, o sea, todo. Sea COVID o no, te vas a fregar más con todo. No sé aquí si quieren participar alguien de los demás, Mondra, Dani. Mondra, ¿estás hablando porque no te oyes? No te oyes, Mondra. ¿Me escucho? Sí. Ya, ahora sí. No, iba a comentar, sí, quisiera hacer un último comentario, pero creo que Daniel va a comentar algo. ¿O no? No sé. Dice que tú. Bueno, Si, no. si quieres tú comentar al final. Para cerrar. Tres comentarios acerca de, digamos, sobre lo que comentó Humberto, lo que acabas de comentar. Sí, efectivamente, ¿no? Obviamente se necesita más inversión estatal. Y el asunto es, por ejemplo, que a veces, mediante los acuerdos comerciales que nosotros firmamos, que ya tenemos, ya muchas veces estamos encadenados. Esto no quiere decir que es una justificación a la tragedia que estamos viviendo, ¿no? Sino más bien es pensar cómo vamos a librarnos de ciertos compromisos que ya tenemos. Hablo, por ejemplo, de compromisos como cuáles, por ejemplo, extensión ya desproporcionada de plazos de patentes o garantías de ganancias, que si, por ejemplo, nosotros vamos contra ellas, ellos van a ir a los tribunales de arbitraje. Y muchos de esos tribunales de arbitraje, quien conocerá más o menos del comercio internacional, sabe que generalmente las empresas, el tribunal falla a favor de este tipo de empresas. Estos tribunales de arbitraje han sido tema de investigación en el ámbito académico, ¿no? Cómo doblan los poderes nacionales. Cuando hace 25 a 30 años se celebraba con algarabía lo genial que era la caída de todas, digamos, el comercio libre, así sin ataduras. Este tipo de medidas nos lleva otra vez a la realidad. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Uruguay, que se metió en problemas legales ante las farmacéuticas, perdió la mayoría de sus litigios, a excepción de uno, que fue un tema del cigarro. Entonces, no solamente es un tema de voluntad, sino también de estrategia. ¿Cómo podemos deshacernos de ciertos acuerdos que ya firmamos? O sea, que están desde el Tratado de Libre Comercio y que se pasaron a su hijo, que es el TIME. ¿Cómo? ¿Cómo si nos van a afectar monetariamente? Es un tema muy complejo que necesita de muy buenos estrategas. Esa es una. Por otra parte, efectivamente, como tú lo decías, Fer, es implementar medidas. Existen medidas, por ejemplo, en Estados Unidos existe una Sunshine Act que más o menos ha ayudado a transparentar, pero hasta ahí es un mecanismo de transparencia, pero no de rendición de cuentas. Ese es el problema. Es más o menos como el IFAI aquí que nació. Sí, a veces es transparente, pero no hay rendición de cuentas. El Sunshine Act, por ejemplo, en Estados Unidos obliga a que los laboratorios
transparenten y hagan de conocimiento todos los desembolsos de promoción a marketing no solamente a cada hospital y a cada médico, pero esta ha presentado numerosas demandas y es casi nuevo, o sea, tendrá 6, 7 años esta normatividad. Entonces, ¿cómo podemos hacer que una medida normativa como Sunshine Act tenga mecanismos de rendición de cuentas y cómo más o menos extrapolarla a países débiles o en vías de desarrollo, ¿no? Para que no se escuche tan grosero. ¿Débiles? Entonces, existen precedentes, o sea, Sunshine, pero obviamente tiene varias demandas por las farmacéuticas o por médicos comprometidos. Entonces, ahí es mi comentario. Dani, ¿quieres tú concluir? Sí, concuerdo completamente con Jorge, y a lo mejor una de las alternativas para paliar, por ejemplo, con esta falta de regulación y esta atadura que tiene México, pues a nivel internacional con estos convenios y acuerdos, es que ya los gobiernos internacionales, los gobiernos del mundo empiecen a entrarle al quite ya a tratar estos temas, porque realmente es una dinámica viciosa y absurda y horrible cómo se manejan las farmacéuticas con las aseguradoras y con los hospitales. Entonces, por ejemplo, en los hospitales te recetan un medicamento que se lo vende la farmacéutica, pero la aseguradora solo te paga los genéricos y parcialmente. Y te dice el hospital, bueno, es que yo ocupo que tú compres este medicamento que es el de marca, pues, por así decirlo. Entonces, ocupan entrarle ya los gobiernos a tratar esa temática, entrarle al quite y empezar a ya generar una reglamentación y a generar leyes internacionales que empiecen a paliar ya con esos problemas. Y hay una anécdota, de hecho, que te dice, bueno, me duele la cabeza, me venden el medicamento para el dolor de la cabeza. Y este medicamento para el dolor de la cabeza, pues me genera dolor de panza. Y para tratar este dolor de panza, ocupo comprar otra píldora, que luego esa píldora me da sueño, y etcétera, y etcétera. Y es toda una dinámica y un negocio que pues tienen un cuento de nunca acabar. Y cierro diciendo eso. Pues sí, es algo complicado, pero bueno, concordamos en que se necesitan cambios a todos niveles, individual, estructural, estatal y obviamente privado, ¿no? Y pues Sí. Como las empresas no les importa nada más que el lucro, la única forma de cambiarlos es obligarlos, y esto pues es el Estado y la legislación, y tener, como dice Mondra, pues buenos equipos legales en el Estado. Bueno, sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Les invitamos a conectarse a nuestro próximo conversatorio, que en esta ocasión será el viernes sobre un análisis geopolítico del Avatar. Entonces, Avatar la leyenda de Aang, no Avatar azul. Entonces les invitamos a conectarse y pues gracias, y cualquier cosa pues nos pueden contactar por medio de Champal y de nuestros Facebook personales, y espero que les haya sido de utilidad y de interés esta columna. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias.